el denominador, que es x cuadrado, lo tengo que elevar al cuadrado ahora. Entonces me queda x cuadrado elevado al cuadrado. Bien. La base de la derivada ya la tenemos. ¿Qué nos resta? Pues desarrollarla, ver qué podemos eliminar, qué podemos sumar, qué podemos restar. Ok. Bien, entonces, acá tengo 2x por x cuadrado. 2x por x cuadrado, ¿cuánto sería? 2x por x cuadrado, 2x al cubo. 2x al cubo. Bien. Entonces, es lo que me da acá. Yo aquí, en esta parte, yo puedo hacer propiedad distributiva, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, 2x por 2x al cuadrado me da 2x al cubo. Y 2x por 1 me da 2x. Y más por más, más. Y más por menos, menos. Entonces me queda 2x al cubo menos 2x. Y con notas nunca le quité los paréntesis. Siempre se los dejé. Sí. Si los quiero quitar ahora, pues es simple. Me va... Uy, bien. Si los quiero quitar, me va a quedar entonces 2x al cubo menos, menos por más, menos me va a dar. Y menos por menos me va a dar más. Entonces, la parte del numerador me va a quedar 2x al cubo menos 2x al cubo más 2x. Como ves, Sí. el único signo que cambió fue el signo menos de acá por un signo más acá. ¿Y qué ocurrió con la parte del denominador? Como estaba elevado x al cuadrado, elevado al cuadrado, sabrás que hay una propiedad de las potencias que permite sumar los exponentes cuando están elevados a otra potencia. No sé Sí, si no se me acuerdo si acuerdan. se sumaban sí. No me acuerdo si se sumaban o si se multiplicaban. Pero se Se suman. sumaban. Ok. Entonces, x cuadrado elevado al cuadrado me va a dar x a la cuarta. Bien. Luego de acá yo veo una resta. 2x al cubo menos 2x al cubo me va a dar, Se anulan. se anulan, exacto. Y la función por completo me va a quedar 2x sobre x a la cuarta. Acá yo puedo simplificar, ¿no es cierto? Las Sí. x. La x del numerador la puedo simplificar con una de las x del denominador. O sea, del numerador con el denominador. Y me quedaría 2 sobre x al cubo. Y Y ahí también derivada ya quedó. tendría. Buenas noches, ¿qué tal? Se unió alguien más, por lo que veo. No sé. Si quieren hablar, adelante. No, soy simplemente un compañero más. Podemos hablar con confianza. El Re micrófono, profe. el micrófono creo que se puede. ¿Qué tal? Hola, Bien. profe. Ahora, hicimos la derivada primera y la derivada segunda. Supongo que te Sí. estarás preguntando para qué hice esto. ¿Qué sentido tiene que haya hecho esto? Si lo que me Y, pidieron es el estudio completo de funciones, poder sacar puntos críticos, ¿no es cierto? sí. ¿O ni te estás preguntando nada? Yo sé.
Hacen la guita. Trato de hacer mi mayor esfuerzo para que podamos entender todos. Bien, el motivo de que hice la derivada primera y la derivada segunda es simple. Es simplemente para poder sacar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? El máximo y el mínimo y el punto de inflexión. Sí. Bien. Con la derivada primera y con la derivada segunda, a ambas se le sacan las raíces. ¿Qué sacan las raíces? A la función igualarla a cero, ¿no es cierto? O dicho Pero de esto otra qué forma. onda, no se hace sin ningún tipo de, digamos, de orden este trabajo. O sea, no es que tengas que hacer primero dominio, después así como que no. Lo haces como quieres. Como te dije, yo creo que lo más complicado o lo que cuesta entender un poquito más son los puntos críticos. Lo otro aún no me lo puse a ver mucho. Por eso es que comencé primero haciendo esto, para que Bien, si se iban a unir, para por lo menos que entendamos todos. dale. Y lo estoy explicando a base como yo lo entiendo. Cualquier cosa, si es que ustedes saben hacerlo de otra forma, bueno, avisen para poder dejar en claro eso. Bien. Eso. Está máximo y punto de inflexión. Máximo y mínimo y punto de inflexión. Bien. Una vez que saqué la derivada primera y la derivada segunda, lo que prosigue es poder sacar las raíces de tanto la derivada primera y la derivada segunda. Cuando tenemos una función que es del tipo fracción o división, simplemente hace falta, o para poder sacar la raíz, simplemente se la saca al numerador. Al numerador simplemente se le sacan las raíces. Y esas raíces van a ser iguales para la función completa. Bien. ¿Entienden? Sí, Es decir, entonces, raíces de la derivada primera. Esta es mi derivada primera. La de acá es exactamente igual. Si yo quiero sacarle las raíces, simplemente le voy a sacar las raíces al numerador. Si luego ustedes, por su cuenta, quieren corroborarlo con un graficador, ambas funciones van a chocar en esos puntos, es decir, en esas mismas coordenadas que serían las raíces. Es decir, ambas funciones tendrán las mismas raíces. Por eso simplemente se puede tomar al numerador y sacarle las raíces. Bien, entonces, si le voy a querer sacar las raíces al numerador, es bien simple. Una función cuadrática, ¿no es cierto? sí. Se puede utilizar Bhaskara, pero aún más, es bien simple. Podemos simplemente despejar a la función igualándolo a cero. Sí, es mucho más. Entonces, exacto. Entonces me quedaría x al cuadrado igual a 1 igualado a 0. El 1 que está restando lo paso sumando al otro miembro. Entonces me queda x cuadrado igual a 0 más 1. 0 más 1, nadie sabe cuánto es 0 más 1. Uno. Yo voy haciéndolo mientras en mi hoja. Bien, entonces me queda x cuadrado igual a 1. Sí. Tengo un exponente fraccionario en x. Lo contrario a la potenciación es la radicación, por lo cual en el otro miembro me pasa como una raíz. Me queda x igual a la raíz cuadrada de 1. Y como sabrán, o si no se acuerdan, una raíz tiene dos valores. O en este caso una raíz cuadrada tiene dos valores, tanto positivo como negativo. Sí. Entonces, la raíz
de la raíz va a ser más 1 y menos 1. Es decir, x es igual a más 1 y menos 1. ¿Cómo podemos corroborar esto? Pues simple. Sustituyamos ambos valores en la función, en esta. Si yo sustituyo a la x por más 1 o por menos 1, siempre me va a dar 1, porque como está elevado al cuadrado, no le afecta si es positivo o si es negativo. Entonces me va a quedar 1, menos 1, 0. Entonces estamos en lo correcto, son las raíces. Así es. Bien. Entonces sacamos las raíces, que son estas. A ver si les puedo agrandar un poco. Bien. Luego tendríamos que sacar las raíces de la derivada segunda, que es esta. Pero ojo, ¿qué pasó acá? Esta función no tendrá raíces. ¿Por qué no tendrá raíces? Porque nuestro numerador es simplemente una constante, un 2. Y el 2 no tiene ninguna x. No podemos agregarle un valor para que se haga 0 el numerador. Claro. Entonces, la derivada segunda no va a tener raíces. Bien. Bien. Hasta ahora lo único que hicimos fue de la función principal sacar la derivada primera, la derivada segunda, de la derivada primera sacar sus raíces y de la derivada segunda sacar sus raíces. En este caso no tenía. Bien, ahora pasemos a lo que queremos realmente nosotros, poder averiguar cuál es su máximo o mínimo, o si tiene ambas cosas, máximo y mínimo. Bien, para poder saber si tiene máximo y mínimo, o máximo o mínimo, tenemos que reemplazar las raíces de la derivada primera en la derivada segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos dos valores que me dieron, estos dos, los tengo que reemplazar en la derivada segunda. ¿Y qué quiero decir con reemplazar? Es decir, sustituir el valor 1 y menos 1 por la x. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, Mejor que el profe. sustituyamos. ¿Cómo? Mejor que el profe, digo. Bien. Comencemos entonces sustituyendo. Tenemos la derivada segunda, lo sustituimos por más 1. Entonces, 2 sobre x al cubo va a ser igual a 2 sobre 1 al cubo,
que esto va a ser 1 al cubo es 1. Entonces me va a quedar 2 sobre 1. 2 dividido 1 es 2. Ahora, le hago una pregunta. ¿2 es mayor que 0 o menor que 0? Mayor. Mayor. Bien, perfecto. Saben contar entonces. Sí, Viene ahí, ¿cómo? viene ahí, digo, sabemos contar. Perfecto. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos en la secundaria. Sumar, multiplicar, dividir fracciones. Nada complicado, nada que no se haya visto. ¿O no? ¿O me equivoco? Tienes razón. Bien, encararlo por ese lado. Bien. Como sabemos, 2 es mayor que 0. Si 2 es mayor que 0, quiere decir que va a haber un mínimo en la función. Para cualquier valor que sea mayor que 0, siempre va a haber un mínimo. Entonces, sabemos que nuestra función va a tener un mínimo. ¿Qué nos falta? Sustituir el siguiente valor, el menos 1. Sustituimos en la derivada segunda. 2x, 2 sobre x al cubo es igual a 2 sobre menos 1 elevado al cubo. Como saben, está elevado a un exponente impar. Cuando una potencia está elevada a un exponente impar y la base es negativa, siempre el resultado nos va a dar negativo. Si es par el exponente y la base es negativa, siempre nos va a dar un valor positivo. Bien, entonces nos va a quedar 2 sobre menos 1. Y 2 sobre menos 1 es menos 2. Y como yo aprendí a contar en la primaria, sé que menos 2 es menor que 0, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces tendremos un máximo. Entonces, ¿qué pudimos averiguar con esto? Que nuestra función tiene un máximo y un mínimo. Tiene ambas cosas. Hasta ahí perfecto. Sabemos que tiene, pero no sabemos cuáles son. ¿No es cierto? ¿O sí saben? Mm, Perfecto. Si nos vamos al gráfico, el máximo y el mínimo representa el cambio de curvatura, por así decirlo. Es decir, que la función pasa de ser cóncava a ser convexa. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entiendan, por así decirlo, en cordobés básico, que la función pasa de ser una montañita a ser una bajada, o de una curva a una bajada, por así decirlo. Es como la explicación que dio el profe, que dijo una carita contenta y otra carita triste. Exacto. Bien. Exacto. Llámenle como quieran. Bien. Sabemos entonces que nuestra función tiene máximo y mínimo. ¿Cómo averiguamos ahora cuál es nuestro máximo y mínimo? Pues simple. Tenemos que reemplazar las raíces de la derivada primera en la función. Las raíces de la derivada primera, ¿cuáles eran? Pues x más 1 y menos 1. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cuál era nuestra función? X al cuadrado más 1 sobre x. ¿Y qué quiero decir con reemplazar? Sustituir la x por más 1 y por menos 1. Pues hagámoslo. Entonces, la función, sustituyéndolo por más 1, nos va a quedar x al cuadrado más 1 sobre x, va a ser igual a 1 elevado al cuadrado más 1 sobre 1. Como saben, toda división entre 1 es siempre el mismo número. Entonces, la parte del denominador no nos hace falta. 1 elevado al cuadrado es 1. Y 1 más 1 es 2. 2 dividido 1 es 2. Entonces, hallamos este resultado, un 2.
Sustituyámoslo ahora por menos 1. X al cuadrado más 1 sobre X. Va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado más 1 sobre menos 1. Lo cual nos va a dar 2 sobre menos 1. 2 dividido menos 1 es menos 2. Y hallamos este otro valor. Bien. Como ven, es totalmente simple. No hay por qué preocuparse. Lo único que hicimos fueron sumas básicas, sumas de primaria. Sumamos 1 más 1. Cualquiera puede sumarlo, ¿no es cierto? Sumas Y básicas. yo tengo una duda. ¿Sí? El máximo, ¿por qué el máximo es el que es menor número? ¿Te ¿Por qué refieres menos 2 es por... el máximo? Bien, a detalle no sé muy bien, porque esto es más para el teórico, pero a detalle no sé muy bien. Por, por regla que se Ah, esa- o sea, si tú indagas en el teórico, hay un motivo, hay una explicación. Yo no la sé muy bien, por eso no la explico. No voy a hablar de algo que no sé. Eh, pero por regla general sería así. Si es mayor que cero, siempre va a ser lo mínimo. Si es menor que cero, siempre va a ser un máximo. Y como dice, perdón, no te pregunté el nombre. Luis, como dice Luis, son opuestos. mm. Bien, ahora, ustedes se estarán preguntando o dirán, hasta ahora no entiendo ni mierda o no sé qué estoy haciendo. Se preguntarán, ¿para qué me sirven estos dos valores que calculé? Pues bien, ahora lo vamos a ver. El máximo y el mínimo son, o mejor dicho, es un punto, que es compuesto por dos coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? X e Y, ¿no es cierto? Sí. Bien, con X e Y, esas dos coordenadas, tenemos un punto. Bien, ¿cómo sé cuál es mi X y cómo sé cuál es mi Y? Bien, tanto para el máximo y como el mínimo, nuestra X va a ser siempre las raíces de la derivada primera. ¿Cuáles eran las raíces de la derivada primera? X Menos uno. más 1 menos 1. Entonces, ya tengo la componente en X. ¿Y cuál va a ser mi componente en Y? Pues el resultado de reemplazar las raíces de la derivada primera en la función. Es decir, el 2 y el menos 2. ¿No es cierto? Sí. Bien, ahora, ¿cómo distingo cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Pues simple. Para eso hicimos esto, para saber cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo. Mínimo va a ser cuando el valor de X sea positivo. Y máximo va a ser cuando el valor de X sea negativo. Entonces, para el máximo tendré en la coordenada X, que va a ser menos 1. Acá, menos 1. Para el mínimo tendré que la coordenada X va a ser 1. Acá. Bien. Luego, como sé que en el máximo tengo la coordenada que en X es menos 1, al reemplazar en la función me dio el resultado que es menos 2. Entonces, menos 2 va a ser la coordenada en Y. Para el mínimo, como sé que tiene 1 y lo reemplacé en la función, me dio el resultado 2. Entonces, el mínimo en la coordenada Y va a tener un 2. Y con esto, damas y caballeros, sacamos el máximo y el mínimo. Así de simple. Ujú. ¿Alguna duda o...?
Adelante, No, pregunten. no, sí, entendí. El profe cuando puso, hizo como que las coordenadas eran tipo X, y en vez de Y puso la función de X, que está buena porque justamente explica lo que acabaste de decir recién. Y Lo para que eso trato de justamente, dejar claro, porque meterse tanto en conceptos de la materia por ahí confunden. Y como nosotros recién entramos, no dominamos o no estamos familiarizados con estos conceptos propios de la materia o estos términos. Entonces, hacerlo lo más simple o claro es mejor para poder ir entendiéndolo. Si lo entendieron, sí. exacto, en criollo. Luego podemos meterle los términos, pero entenderlo es lo fundamental. Si lo entendieron, excelente. Si no, lo vuelvo a repetir todo, no tengo problema. No, sí se entendió. Ver- No, qué vergüenza. Bueno, pero no, se va a escuchar nuestra voz, boludo, no. Me va a dar un poquito de vergüenza, pero bueno. Bien, bien. Entonces, ya sacamos máximo y mínimo. Acá, quiero que tengan en cuenta una cosa. Ustedes saben que para poder sacar la componente en X, me dice que tengo que primero sacar las raíces de la derivada primera, ¿no es cierto? Sí. Y como ustedes saben, nosotros sacamos las raíces de la derivada primera de una función cuadrática, ¿no es cierto? Ujú. Bien, en el cursillo nosotros vimos que una función cuadrática puede tener tres tipos de raíces. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? No me acuerdo de eso. Bien, para los que Si no vos lo decís, sí, recuerden, porque sí. para los que no recuerden, una función cuadrática puede tener dos raíces reales y distintas, dos raíces iguales. ¿Cuándo son dos raíces iguales? Cuando la función toca en un solo punto en el eje X. ¿Se la imaginan? Que pasen por el mismo punto. Ahí lo busco para que no se hagan problemas. Pero mientras podés bajar un poquito, que quiero ver la parte de abajo donde decía mínimo, máximo y mínimo. Sí, por supuesto. Ahí Bien. está, gracias. Y la tercera raíz que puede tener una función cuadrática es la imaginaria, una raíz imaginaria. ¿Qué pasa si Mm, nos llega a dar una raíz imaginaria la primera derivada? ni idea. Bien. Una prueba, me siento educado. ¿Buena prueba? Si nos llega a dar una raíz imaginaria, no habrá máximo y mínimo. No tendremos máximo ni mínimo si tenemos raíces imaginarias. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que habiendo calculado la derivada primera y la derivada segunda, podemos ya saber más o menos a qué nos encaramos, si es que tendremos o no máximo y mínimo. Si ya vemos que cuando calculamos la derivada primera, las raíces nos van a dar raíces imaginarias, listo, esta función no tiene máximo y mínimo, profe, no hace falta que sigamos trabajando. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Puedes repetir de nuevo lo mismo? Por supuesto. Como vemos, tenemos que en la componente X tener raíces, las raíces de la derivada primera. Pero si en la raíz en sí, a la hora de buscar las raíces de la derivada primera, nos dan raíces imaginarias, no van a existir máximo ni mínimo. Ah, No van a existir. Entonces, sabiendo esto, nos sigamos, profe, no tendremos máximo y mínimo, no hay por qué seguir. Listo.
continuemos. Así de Nos simple, fijamos en ¿no? la derivada segunda. La derivada segunda es para otra cosa. Aún calma. Calma, Ah, calma. ok. Entonces, no hace falta que sigamos continuando. Ya sabemos que no va a tener máximo y mínimo, porque nuestras raíces de la derivada primera son imaginarias. Bien. A lo que iba acá, a ver si me parece. Exacto. A esto yo iba que una función cuadrática puede tener dos raíces iguales, choca en cero, y una función cuadrática siempre tiene dos raíces, pero van a ser en este caso iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque es ceros, como se ve en el gráfico. Ok. Y en este caso tiene dos raíces distintas, Sí. una acá una acá y una acá. Y cuando es imaginaria es porque está flotando en el plano. A ver si hay un ejemplo por acá. Es decir, que no choca en el eje X. Ahí está. Esto sería cuando tienen raíces imaginarias. Como ves, no toca en el eje X. Entonces sus raíces van a ser imaginarias. Y si sus raíces son imaginarias, no tendremos máximo ni mínimo. Así de simple. Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar los ejercicios. Bien, con estos simples pasos, ya calculamos máximo y mínimo. ¿Qué nos falta calcular? El punto de inflexión. ¿Qué Sí. hace falta para poder calcular el punto de inflexión? La derivada segunda, bueno, como la derivada segunda no tiene raíces, por lo que no hay punto de inflexión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, a la hora de calcular la raíz de la derivada segunda, que es esta, dijimos que no tiene raíces, ¿no? Sí. Como no tiene Sí. raíces, no va a tener punto de inflexión. Así de simple. Sí, acá. Si no tiene raíces en la derivada segunda, no tendremos punto de inflexión. Entonces esta función no tiene punto de inflexión. Y ¿Y eso cómo es se todo. dibujaría entonces? La función, ¿cómo se dibujaría? Claro. A ver si puedo. No tengo acá un graficador a la mano, la verdad. Sí, sí, falta más cosas para poder analizar. Pero ahora yo no me estoy centrando en lo que sería cómo sacar los puntos críticos. Bien. Para ir por, como dijo ya el destripador, vamos por partes. Es simplemente para no ver todas las cosas de golpe y que tantas cosas nos sature, porque te muestran todo eso para hacer y dices, oh vaya, es una banda, es una cosa que no, prefiero no hacerlo, o no entiendo nada, o pierdes el hilo de la clase y Sí. se te va la concentración, empiezas a divagar, te aburres y si estás en la cama, pues te duermes. Por eso, entonces vamos por partes. Aprendamos primero bien cómo sacar los puntos críticos. Con esto hacemos un refuerzo de cómo derivar y luego podemos ir viendo el resto. Bien. Bien.
Bien, como la derivada segunda no tiene raíces, no va a haber punto de inflexión. Hasta ahí todo bien. Con esto ya sacamos todos los puntos críticos. No hay punto de inflexión y tenemos máximo y mínimo. Veamos ahora un ejemplo en el cual sí tendremos punto de inflexión para poder ver qué es lo que se hace si hay raíces en la derivada segunda. Para eso pasamos a la siguiente función, a la que es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Realizar la derivada primera. Acá yo ya la estaba haciendo. ¿Cómo te llamas? Que soy pésimo para los nombres. Luis. ¿Te sale derivar? Bien. Primero, recuerda. No, la idea es que todos vayamos aprendiendo. ¿Recuerdas qué tipo de función es? Si recuerdas qué tipo de función es. Sí, pero a lo que yo iba es a esto. Sabes que tenemos una tabla de derivadas, que son, por así decirlo, nuestras formulitas para poder derivar. Bien, en este caso tenemos una función de este tipo, u sobre b. ¿Qué quiere decir u sobre b? Una función sobre otra función. Es decir, una función dividida por otra función. Que nos dice que su derivada es igual a esto. ¿No? ¿No es cierto? Perfecto. Con esta fórmula podemos aplicarla para poder resolver la derivada primera, es decir, esto. Entonces aquí tendremos una función de u sobre b. ¿Cuál va a ser mi u? X cuadrado menos 1. ¿Cuál va a ser mi b? X cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. No los escucho. Bien. No hay problema, no hay problema. Entonces, sabiendo eso, aplicamos la fórmula, por así decirlo, de la derivada de u sobre b. ¿Y cuál es? U derivada multiplicada b menos u sin derivar multiplicada b derivada. Todo esto dividido b elevado al cuadrado. Bueno, la fórmula es clara y sencilla. Nos pide que derivemos tanto u como b. Y a eso lo multipliquemos y lo restemos. Y lo dividamos entre b al cuadrado. Vamos por partes. ¿Cómo derivo u? ¿Cuál sería x cuadrado menos 1? X cuadrado menos 1, si lo quiero derivar, ¿qué me va a dar? 2x. Perfecto. Nos va a dar 2x. ¿Por qué 2x? La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de una constante es 0. ¿Qué es una constante? Es cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 3000. Eso es una constante. Y la derivada de una constante siempre es 0. Por lo que me queda 2x. ¿Qué sigue? Tenemos que multiplicar por b. ¿Cuál es b? X cuadrado más 1. Entonces voy a multiplicar a u derivada por b. Entonces me va a quedar 2x multiplicado x cuadrado más 1. Aquí tienes que tener en cuenta que esto lo coloco entre paréntesis. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Para no mezclar los términos.
Porque no es lo mismo que multiplique 2x al cuadrado y a eso le sume 1, a que multiplique 2x y la sumatoria de x cuadrado más 1. Tienen que tener en cuenta que no es lo mismo si es que estuviera con paréntesis o sin paréntesis. Los términos cambian. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Entonces, nunca se olviden de los paréntesis. Son importantes a la hora de realizar los ejercicios. ¿Qué sigue? Una resta. Entonces, coloco un signo de resta. Luego me dice que coloque u sin derivar. Y u sin derivar sería x cuadrado menos 1. Entonces, coloco x cuadrado menos 1. Como ven, entre paréntesis. Siempre entre paréntesis. ¿Qué sigue? Lo multiplico por b, derivada. ¿Cuál es cuál es b? Es esta. Entonces tengo que derivar b. ¿Cómo me quedaría b derivada? 2x. 2x. Perfecto. Entonces me queda x cuadrado menos 1 por 2x. Hasta ahí toda la parte del numerador ya está. Estamos ya por la mitad del camino. ¿Qué sigue? El denominador tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Cuál sería nuestro denominador? Pues b. Entonces, x al cuadrado más 1 lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que a todo este polinomio lo elevo al cuadrado. X cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ya tengo la base de nuestra primera derivada, ¿no es cierto? Sí. ¿Hasta ahí todos entendieron? Sí, señor. La reunión se va a acabar dentro de 10 minutos. Si se vuelve a acabar, entramos por el mismo link. Dale. Bien. Una vez que tenemos ya nuestra base de la primera derivada, ¿qué sigue? Pues es bien simple. Poder sumar o restar, multiplicar o dividir, hacer propiedad distributiva o simplificar o quitar algo para hacer a la función un poco más simple. Reducirla, por así decirlo. Sí. Simplemente se utilizan artilugios matemáticos. Así de simple. Bien. Acá. Yo tengo en toda la parte del numerador. ¿Notan algo que se pueda hacer? Sí, es una opción. Pero ¿qué otra cosa se podría hacer? No, porque tenemos una resta. Si tuviéramos una multiplicación, sí se podría. Julieta, ¿tienes alguna idea? No, yo agarré y hice distributiva. Bueno, para que no se cansen y tengan que estar distribuyendo, acá se puede hacer algo que nosotros vimos en el cursillo que se denomina factor común, ¿no es cierto? ¿Y Sí. cuál es nuestro factor común? 2x. Exacto. 2x es nuestro factor común. En ambos miembros hay un 2x. Entonces, me va a quedar 2x multiplicado
A ver, así encuentro toda ahí está. Me va a quedar 12x multiplicado x al cuadrado